Buenos días, hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes en este maravilloso domingo del 1 de agosto del año 2021. Hoy seguiremos con la segunda reflexión basada en la ideología de género. Y para esto voy a estar hablando del capítulo de Mateo 28 y sus versículos 16 al 20. Esta es la parte más importante posiblemente de ese capítulo al finalizar el libro. Nos habla de la gran comisión. Y en ese momento Jesús produjo 3 afirmaciones. En la primera dijo que a él le había sido dado toda potestad en el cielo y en la tierra. En segundo lugar, le dijo a los discípulos que ellos tenían que ir y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándole lo que él le había predicado. Por ende, vemos que no es lejos lo que vemos en este día con relación a lo que sucedió en ese preciso momento en el monte de Galilea. Entendemos que los 11 discípulos fueron y se encontraron con Jesús por un mandato que él le había dado. Pero lo más importante es lo que dice en el versículo 17. Nos dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Todavía en ese momento había discípulos del círculo íntimo de Jesús que dudaban realmente qué estaba sucediendo. No es muy lejos de lo que sucede en el día de hoy. Todavía existen dudas en una gran generación de personas, las cuales entienden de que todavía el mensaje del Evangelio no es claro para ellos. Vamos a hablar de esta parte de la reflexión que yo le he llamado disimilitud, pero antes oremos a nuestro Padre Celestial. El pueblo de Dios alaba hoy el nombre del Santo de los Santos. Preciosa, Señor, es tu misericordia, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos nuestra luz. Encomendamos a Dios nuestros caminos y confiamos en Él. Esperamos en Jehová porque de los que esperan se dice que heredarán la tierra. Que la reflexión de hoy llene la vida de aquel que espera en Dios para la gloria del nombre de su santo. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Me gustaría expresar algo que es de suma importancia. Y entiendo que lo será para muchos de las personas que nos sintonizan en este momento. Como una gran parte del pueblo cristiano, tengo y conservo amistades con personas que pertenecen a la comunidad que comparte las ideas de la ideología de género. Esto no implica que comparto sus ideas, pero son mis amigos e incluso familia. Su decisión de escoger un camino diferente por el cual yo he trazado mi senda de vida no niega una realidad. Cada persona es un cuerpo individual, con un libre albedrío que permite que tome sus decisiones basados en sus preceptos y sus creencias. Todo esto es respetado por mí. El que no podamos diferir con relación a conceptos sociales, culturales, económicos e inclusive espirituales no los hace mis enemigos. Por el contrario, abre una puerta en la cual el Todopoderoso establece en mi vida un proceso mayor de compasión, amor y bondad hacia un grupo que entiende que su entorno biológico no es real, combatiendo para tratar de encontrar en su nuevo estado lo que ellos entienden que es su realidad. No establezco criterios de pensamiento juzgando a todo aquel que decide su vida dentro de sus capacidades, reconociendo y consintiendo de ser lo que no son por naturaleza humana. Lo que haré es un juicio moral contra aquellos que tratan de llevar por ese mismo camino a personas que todavía no llegan a tener un poder de capacidad intelectual o legal, tratando de socavar la indefensión de los niños de nuestra comunidad. La palabra es clara. Si yo no amo, entonces no he conocido a Dios, como nos dice y nos enseña el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. En realidad, el libro de Romanos nos dice en su capítulo 5, en su versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo más intrigante de la vertiente de la llamada reforma, de la cual surgen la mayoría de los círculos cristianos, es que no se ponen de acuerdo con relación a este tipo de amor de Dios. Para algunos, no hay manera de que Dios ame al pecador. Para otros, Dios sí ama a este último, pero no al pecado, que por cierto no es una frase bíblica.
No hay duda, Dios amó al mundo y entregó a su Hijo por todos nosotros. Pero esto no justifica que usted pueda seguir en pecado. Es necesario una reconciliación con el Santo de los Santos. Hace falta una transformación, un arrepentimiento. Y claro, decir a viva voz que usted cree en aquel que fue enviado por Dios para perdón de todos nuestros pecados, Jesús. Puerto Rico es el lugar en el cual donde yo vivo. Difiere en totalidad de los sistemas culturales y sociales de los países nórdicos y de Europa. Voy más lejos. Aún siendo parte de los Estados Unidos de América, sus manifestaciones están lejos de las nuestras. En los últimos años, observamos cómo cierto tipo de ideología trata de manera política de implementar derechos en una cultura social, la cual ha sido cuidada con esmero por los grupos nacionalistas puertorriqueños. Pero lo cierto es que al hablar de igualdad de derechos, debemos entender que los suyos llegan hasta donde comienzan los míos. La coerción y la imposición solo logra la polarización de las partes. Por lo tanto, me gustaría referirme a dos leyes amparadas por el gobierno de Puerto Rico. La primera es la Ley 62 del 3 de agosto del año 2017. Nos brinda unas definiciones importantes sobre lo que veremos en las próximas reflexiones. Nos brinda la definición de la palabra género y nos dice que son las características de las mujeres y hombres definidas por la sociedad como las normas, roles y las relaciones que existen entre ellos. A la vez, nos dice que la equidad de género es la imparcialidad y la justicia en la distribución de beneficios y responsabilidades entre hombres y mujeres para lograr corregir el desequilibrio entre ambos. La segunda ley es la número 22 del año 2013 contra el discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo público y privado. Nos dice lo siguiente en primer lugar, que la orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir una atracción emocional, afectiva o sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo sexo o de más de un género. La identidad de género se refiere a la manera en la que se identifica a la persona, cómo se reconoce a sí misma en cuanto al género que puede corresponder o no a su sexo biológico o asignado en su nacimiento. Lo más interesante es que las definiciones de orientación de género y la de equidad de género del gobierno de Puerto Rico implican que la persona debe tener capacidad. En segundo lugar, debe identificarse. Y en tercer lugar, reconocer en sí misma esas características. Si estas tres premisas, la de capacidad, la de identificar y la de reconocer, son reconocidas en la interpretación legal de esas leyes, me cuestiono y resulta ilógico el tratar de que niños a temprana edad, los cuales no presentan estas tres manifestaciones, puedan definir en base a una imposición del Estado unas tendencias sexuales. Si el gobierno en sus leyes no permite una relación sexual entre adultos y niños debido a la incapacidad del menor de identificar y reconocer sin el sentido propio de poder consentir de la manera objetiva la misma, sería totalmente contraproducente implementar una enseñanza escolar con materia visual moralmente inaceptable desde el punto de vista cultural y social de nuestro pueblo. Nosotros no somos Dinamarca, no somos Holanda, Suecia, Noruega o Finlandia, países en los cuales estas ideas fluyen con apoyo institucional, lo cual ha abierto el camino para formar en Holanda un partido político a favor de la pedofilia. Este camino provocaría una cadena de negligencias y maltratos de difícil corrección en el futuro. Podemos pensar en algún momento que Dios está lejos de nosotros, pero esto no significa que Él esté distante. El problema real
es que existe una gran diferencia o disparidad entre nosotros y el Padre Celestial, desde el punto de vista de su carácter y su naturaleza. Claro está, muchos dirán, fuimos creados a su imagen, pero el problema es que el hombre pecó y esto marcó lo que se llama la incompatibilidad moral. Y esta, a su vez, lo enmarca la separación entre Dios y la humanidad. El punto que me gustaría que viésemos es que Dios está tan cerca del pecador como una pulgada, pero a la vez alejado. Y entienda lo siguiente: Dios es omnipresente, por lo tanto está cerca de todo tiempo y espacio y lugar. La separación es como la ve nuestra mente finita desde el punto de vista de la materia, como si fuese un lugar o espacio de nuestra casa o en el trabajo. La separación es con relación al carácter de Dios. El hombre natural no puede agradar a Dios, como nos dice Romanos capítulo 8, versículo 8. Voy más lejos. Toda la humanidad está delante de la presencia de Dios. Aún en el mismo infierno, Dios está presente. Este atributo de Dios es la omnipresencia. Es una realidad para aquellos que creen en Él, en su Hijo y en quienes mora el Espíritu Santo. Aún para aquellos que ignoran y desprecian su revelación, Él está presente. Entienda algo: la presencia de Dios no es lo mismo que su presencia manifiesta. Su presencia la puede sentir en la salida del sol o al caer la lluvia, pero su presencia manifiesta solo la encontrarán los moradores del cielo y aquellos que compartan la base moral de las enseñanzas de las Escrituras. Le daré un ejemplo para que esto sirva de afianzarlo en su fe. Este está en el Salmo 51 y está escrito por David, un hombre que fue elegido por Dios para ser rey del pueblo escogido. Antes le contaré en pocas palabras el por qué escribe David este salmo. Él había violado la ley de Dios, había codiciado, había cometido adulterio, se robó la esposa de uno de sus mejores hombres y planeó su muerte, como podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y el versículo 12. Se había separado de Dios, entendiendo que estaba exento de la esclavitud espiritual, la cual se remontaba al comienzo de su vida. Esta disimilitud estableció tiempo después la base del Salmo 51. Al pasar los meses, David pudo entender que no era más que un instrumento utilizado por Dios. Y fue en ese instante que escribió algo que a usted le podría ser difícil de entender. Oiga lo que dijo en el versículo número 5. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Hasta el momento que no nos damos cuenta de la verdad sobre nosotros mismos, estableceremos un vallado de negación espiritual. Pero agrego algo más. David se convenció de que él podía lograr la liberación espiritual, pero no en base a él mismo, sino en base a lo que Dios podría hacer con él. En el versículo 7 dice: lávame y purifícame con hisopo. Termino con lo siguiente. El espacio, cuando se trata de los procesos físicos, biológicos, estructurales o geográficos, son términos que solo nos aplican a nosotros los seres humanos. No todos los seres creados tienen la característica de poder insertarse dentro de una esfera divina espiritual. Aún muchos cristianos no logran esa manifestación debido a que viven en los dos mundos. El poder tener como huésped el Espíritu de Dios y permitir que sea su voluntad implica someter la nuestra. Me gustaría que entendiese algo. No son sus transgresiones, sus malas obras, su falta de moral lo que lo convierte en un pecador. Que el ser un pecador es por naturaleza lo que le hace realizar esos pecados. Existen personas que se conformarán toda su vida con ver a Cristo desde lejos. Otros, sin embargo, sentirán que en algún momento estarán lejos del Salvador. El profeta Jonás en algún momento lo pensó y se embarcó hacia otra dirección muy lejana a la que Dios le había recomendado. Pedro, el apóstol, en uno de los momentos más cruciales en la vida terrenal de Jesús, cuando fue arrestado, se sentó con la turba negándolo en 3 ocasiones. Lo observaba desde lejos y sin embargo una sola mirada dentro de la multitud
le bastó para salir y llorar amargamente. Mientras pensemos que Dios está contenido en un espacio y que se aleja y viene a su conveniencia, estaremos fuera del significado de lo que es una real comunión con el Padre. Como señalé anteriormente, el problema no es distancia o tiempo en nuestra relación con el Salvador. El problema es nuestro corazón y el rechazo a la Trinidad. Cuando podamos entender esa premisa del capítulo 28 y los versículos 16 al 20 del libro de Mateo, entenderemos que es en el campo espiritual donde vemos el movimiento del Espíritu de Dios y no en el entorno de un espacio material. En el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 23 y en su versículo 23, Dios hace una pregunta que confirma la idea de que en Él no hay distancia, no hay límites, no hay tiempo. La pregunta del Padre es la siguiente: ¿soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? No existe lugar donde la humanidad se pueda esconder, en el cual Dios no esté presente mucho antes que esa propia persona. Elías lo pudo comprobar en aquella cueva en la cual se escondió al saber que Jezabel lo estaba buscando para matarlo, como lo vemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19 y su versículo 9. Así como David en algún momento de su vida estuvo alejado de Dios. En nuestro tiempo son muchos los que abogan a todas voces por esta tendencia de la ideología de género. Para estos, los cuales apuestan su vida, les diré algo: nadie puede encontrar algunos dioses en sí mismo y amarse ferozmente. Nadie puede encontrarlo en sus ideas conceptuales basadas en las fracasadas utopías marxistas. Y mucho menos, nadie puede identificarse con Cristo por una pura imitación o tratando de desconstruir su figura. No basta con decir que nacemos seres neutrales y que somos formados por la cultura y lo social. No será suficiente con crear leyes a favor de la nueva educación sexual en las escuelas para tratar de confundir más a nuestros hijos y nietos. No se trata de imponer rasgos masculinos o femeninos a Dios. La inquisición contra la palabra patriarcado no se logrará inquiriendo el nuevo término del matriarcado. Podrán hablar del ecumenismo religioso y de una cristología cósmica, donde la salvación proviene de la evolución de la tierra. La verdad es que ya no se trata de la igualdad entre el hombre y la mujer, lo cual definía el feminismo en sus comienzos. Esta nueva ideología de género y sus feministas espirituales nos indica que podemos atrapar a Dios en un espacio. Su esfera va encaminada al poderoso campo político. Todas estas ideas irreverentes desembocarán en el fracaso de la nueva religiosidad del feminismo espiritual. Así como todos los movimientos anteriores han tratado de eliminar la fe en el único Dios, esta crecerá y caerá con su misma fuerza. El conocer la verdadera raíz de este movimiento es lo que podrá crear una verdadera conciencia de cómo la iglesia debe enfrentar al mismo. La próxima semana veremos cómo esta ideología trata de desarticular de la misma manera como trató de hacerlo el movimiento gnóstico el primer siglo, la idea del Evangelio de Dios. Que el Señor en este día lo continúe bendiciendo, hermanos. Están atentos para oír mi clamor, puedo hasta llorar, mas la alegría viene de mañana. Es Dios de cerca y no de lejos, nunca cambiaste, tú eres fiel. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá.
sea